Sus Biblias ahí en Salmos capítulo 66. Salmos capítulo 66. Vamos a estar viendo casi todo el salmo completo. Vamos a poder hacer énfasis en alguno de los versículos que vamos a ir leyendo. Y bueno, quisiera hacer una oración más para poder poner en manos de Dios este tiempo con la palabra. Vamos a hacer una última oración. Dios, gracias Padre por este tiempo que tuvimos de oración, en donde los hermanos de la iglesia presentaron, Dios, sus peticiones. Y Señor, en este momento ahora quiero pedir tu intervención divina, Dios, para que el estudio de tu palabra pueda salir de una forma correcta, Dios. Que tú hables a nuestros corazones, Padre, que podamos estar atentos a lo que tú tienes que decirnos, Dios. Ayúdanos en nuestra debilidad y dejamos este tiempo en tus manos, confiando en tu poder y en tu soberanía y en tus hermosas promesas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Perfecto. Siempre les animo también a que tengan ahí una libreta, un lápiz, una pluma para estar anotando alguno de los puntos que vamos a ver en esta noche. Y personalmente yo les puedo decir que el estudio del libro de los Salmos ha sido un estudio que ha edificado mi alma en gran manera. En el libro de los Salmos podemos encontrar una diversidad de temas, ¿verdad?, profundos y que nos pueden ayudar de una manera muy práctica en nuestra vida como creyentes e hijos de Dios. Acompáñame por favor allá al Salmo 66 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Y después dice en el versículo 2, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Versículo 3, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. En el versículo 4, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Amados hermanos, dentro de este Salmo, capítulo 66, vemos un ánimo, una exhortación por parte del salmista a todos los hijos de Dios a que alaben al Dios Padre, pero específicamente por los hechos poderosos que Él ha hecho, está haciendo y hará de igual forma. El salmista está invitando, es decir, al lector también, a todos los que estamos ahorita leyendo esta parte, a que alabemos a Dios. Y para poder seguir con nuestro estudio tenemos que hacer un énfasis muy especial y separar lo que es alabanza y también lo que es adoración. Aunque muchas veces dentro de la iglesia lo utilizamos como si fueran lo mismo, estas dos son totalmente distintas. Vamos a separarlas y voy a tratar con la ayuda de Dios de poder definir cada uno de estos conceptos. En primer lugar, la adoración, según un diccionario bíblico, dice que es un acto mediante el cual se muestra reverencia, en primer lugar, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. La adoración es un acto mediante el cual se muestra reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. Ahora, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la adoración siempre representaba una acción de sumisión o respeto, como ya bien lo vimos, mediante una expresión corporal que nosotros conocemos como el postrarse, como el arrodillarse o muchas veces también inclinar la cabeza. Toda esta parte que estamos viendo acerca de la adoración se podría concluir que es un acto específicamente de devoción. La adoración es un acto de devoción que muchas veces se muestra en el interior de nuestras almas. El acto de adoración es algo muy íntimo, la adoración es muy especial.
Por el otro lado, en la otra contraparte de esto, vamos a definir ahora qué es la alabanza. La alabanza es la glorificación a Dios, específicamente la exaltación de todas sus perfecciones. Es decir, es glorificar por lo que Él es y por lo que Él está haciendo. Y muchas veces la alabanza se muestra a través de la música y también del canto. En su mayoría, en todos los salmos, son muestras más de alabanza, se podría decir, porque la mayoría de ellos se basan o están situados sobre un tono musical. Ahora, lo que es la alabanza lo podemos conocer como un acto de expresión. Vimos que la adoración es un acto de devoción a Dios de una manera interna, pero la alabanza es un acto de expresión. Y por eso muchas veces también David el salmista decía que él alababa con salterio, con pandero y danza. Es por eso también que muchas veces dentro de la alabanza nosotros mostramos y expresamos gozo, expresamos gratitud, ¿verdad? Y una alabanza dentro de su iglesia también para glorificar el nombre de nuestro Dios. Ahora, como bien vimos al principio, el salmista nos está invitando a que alabemos a Dios, pero por tres miradas que el salmista nos va a mostrar en esta noche. Tres motivos en específico, tres perspectivas que el salmista nos está dando y tres miradas de una manera más puntual que podemos ver dentro de este capítulo. En primer lugar, podemos alabar a Dios mirando lo que es el futuro. Si tú te das cuenta, ahí en el versículo 4 es nuestra primera perspectiva que estamos viendo, una mirada hacia el futuro. Dice el versículo 4, toda la tierra te adorará y cantará a ti, y al final dice, cantarán a tu nombre. Lo volvemos a leer, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Esto es, queridos hermanos, un evento profético. Si nosotros hacemos una pausa en este primer versículo, en el versículo 4, y estamos mirando nosotros al futuro, quiero hacer una pausa y quiero que te detengas conmigo, porque hoy en día el creyente o tú como cristiano o hijo de Dios has sido criticado por el mundo. A lo mejor han dicho que somos unos fanáticos, a lo mejor hemos sido también atacados por nuestra manera de pensar, hemos sido ofendidos a causa de nuestra fe y es más, la mayor parte de las veces somos clasificados como ignorantes o religiosos. Pero ese día, queridos hermanos, nos vamos a gozar de que nuestra fe no estaba basado en algo inexistente. Nuestra fe no estaba basada en imágenes hechas por nosotros mismos, es decir, por humanos. Nuestra fe no estaba basada en un razonamiento limitado tampoco. Nuestra fe no estaba basado en algo vacío. El salmista te está diciendo, hay que alabar a Dios porque en el futuro va a haber un día en el que todos van a alabar el nombre del Señor. Acompáñame a Romanos capítulo 14 de manera rápida. Vámonos a Romanos capítulo 14, versículo 11. Romanos capítulo 14, versículo 11. Y vean lo que dice entonces la palabra de Dios. Dice lo siguiente. Perdón, estoy buscando aquí en mi Biblia porque se me traspapeló. Denme un segundo. Ahí está. Romanos 14, 11 dice lo siguiente. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que ¿qué? Confesará al Dios mismo,
vivo y verdadero. Acompáñame ahora a Filipenses. Vámonos rápido al libro de los Filipenses, capítulo 2. Vamos a estar leyendo del versículo 9 al 11. Ve lo que dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjate muy bien cuál es el motivo: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. El versículo 11 dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amados hermanos, el cuadro que acabamos de leer es algo glorioso. El salmista te está diciendo que va a haber un día en el que toda rodilla se doblará. Toda persona que en vida expresó con su boca que Jesús no era el Señor, ese día va a doblar sus rodillas y va a expresar con su boca que era cierto, que aquel cristiano que yo le decía religioso, que aquel cristiano que yo le decía fanático, que aquel cristiano que yo pensaba que su fe estaba cimentado en algo inexistente o que yo creía que era una religión más, ese día, hermanos, se van a dar cuenta que Cristo es el Señor. Y todo lo que hayamos vivido, todo lo que hayamos sufrido en vida y todo lo que hayamos pasado, ese día el Hijo de Dios va a poder decir: valió totalmente la pena. Entonces, la primer mirada que el salmista nos presenta es hacia el futuro. Hermanos, toda la tierra te adorará y le cantará y cantará su nombre. Y por eso hay que seguir alabando el nombre de nuestro Dios. La segunda perspectiva, entonces, que vemos, o la segunda mirada, es hacia el pasado. Ya vimos una mirada hacia el futuro y, en segundo lugar, una mirada hacia el pasado. Ve lo que dice el versículo 6 de nuestro capítulo 66 de los Salmos. Si estás ahí, es más, deja una pluma o deja un separador ahí en el Salmo para que no lo pierdas y podamos regresar de manera rápida. Dice el Salmo 66, 6. Volvió el mar en seco, por el río pasaron en pie, y dice: allí en él nos alegramos. Y en este momento el salmista nos está hablando específicamente de dos hechos que pasaron en el pasado. En primer lugar, dice el versículo 6, volvió el mar en seco. Volvió el mar, en seco, y ahí quiero que también nos detengamos. Quiero que pares por un momento y te pongas a pensar en lo que realmente significa esto. Si tú has ido a la playa, si has ido al mar en Acapulco, en Cancún, Puerto Vallarta, si tú has ido a algún mar y te has parado en la playa y tú pudiste contemplar la extensión del mar y lo infinito que es decir, hasta atrás, te das cuenta de lo potente y de la magnitud de lo cual el salmista se está refiriendo. Esto que sucedió, si nosotros agarramos a todos los ingenieros, ¿verdad? A los mejores ingenieros del mundo y pusieran su mejor esfuerzo, si agarramos a los mejores arquitectos también, a los pensadores, a los estrategas, a los mejores albañiles y maestros de obra, este hecho, queridos hermanos, sería prácticamente algo imposible. Es algo que no se puede lograr debido a la fuerza que tiene el mar, la corriente también que va de un lado a otro, pero Dios lo hizo en un solo día, abrió el mar, lo dividió para que su pueblo pasara en seco y de esta manera resguardar a los suyos. No solo eso, no solo nos cuenta ese hecho del pasado que volvió el mar en seco, sino que también nos cuenta, ahí en el versículo 6, volvamos rápidamente, dice: por el río también pasaron a pie.
Este hecho se está refiriendo específicamente a cuando Dios dividió delante de ellos también el río Jordán. Ahora, esto lo hizo obviamente cuando tú te acuerdas de los eventos del Antiguo Testamento, cuando el pueblo hebreo había salido de Egipto. Ellos tenían una promesa de llegar a la tierra prometida, pero para poder ingresar a la tierra de Canaán, ellos tenían que cruzar por un río. Y si tú te pones a investigar en las características del río Jordán, te vas a dar cuenta de que este evento también fue algo impresionante. Te voy a leer un poquito acerca del río Jordán. El río Jordán tiene una longitud de aproximadamente 251 kilómetros de extensión. Su cuenca es una de las cuencas más grandes del mundo porque miden aproximadamente 18.500 kilómetros cúbicos. Y este río Jordán ocupa partes de Jordania, también pasa por Israel, tiene presencia en Siria, en Líbano y en Cisjordania. Estamos hablando de un río que es tremendamente enorme. Únicamente Jordania, queridos hermanos, recibe 50 millones de litros, ¿verdad?, de agua gracias a este río. 50 millones de litros de agua gracias a este río Jordán. Estamos hablando, amados y amadas, de otro milagro que solo necesitaba de una intervención divina y de un poder sobrenatural. Ahora, yo les pregunto, ¿este segundo motivo no también es suficiente para alabar el nombre de nuestro Dios? Porque todos los hechos que nosotros veamos en el pasado simplemente nos dan a conocer a nuestro Dios y todos sus atributos, cómo es que Él actuó a favor de su pueblo, cómo es que el poder de su protección puede hacer cosas sobrenaturales y que ese Dios que estuvo con ellos en el pasado es el mismo Dios que tenemos hoy en el presente también. No solo eso, sino que nos dice también todo lo que vivió el pueblo. Fíjate lo que dice el Salmo 66, vamos a leer ahora del versículo 10 en adelante. Dice el versículo 10, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Fíjate muy bien lo que hizo, dice, nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Queridos hermanos, aquí nos está hablando de todo lo que el pueblo pasó durante su, ¿cómo se puede decir?, su peregrinación en el desierto. Él los ensayó como se afina la plata para que pueda salir pura y se pueda limpiar de toda la escoria que tiene que pasar por grandes temperaturas de fuego, y así lo hizo Dios con su pueblo, los metió en la red. Y cuando dice que los metió en una red es para que se diera cuenta el mismo pueblo que no podía salir por sus propias habilidades o talentos o los mismos dones que Dios les había dado. Como cuando estaban enfrente del Mar Rojo, lo único que podían hacer es levantar la mirada y clamar a Dios, porque humanamente hablando era imposible poder salir de esa situación. Dice que puso sobre sus lomos pesada carga, hizo cabalgar hombres sobre su cabeza, pasaron por el fuego y por el agua. Pero ojo, en el versículo 12 está la palabra clave. Dice en el versículo 12, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua. Es decir, todo esto solo fue un paso. Dios no permitió que ellos se quedaran en cada una de esas situaciones críticas. Uno de mis salmos favoritos dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. Solo son momentos críticos en los que Dios nos permite pasar
para trabajar en algo en específico sobre nuestros corazones. Pero dice el salmista, ojo, porque solamente fue un paso, Dios no nos dejó ahí. Y esto, queridos hermanos, nos motiva aún más y nos llena más nuestra alma de agradecimiento para poder expresarla por medio de alabanza. Ve lo que dice ahora el versículo 9, me encanta. Dice el versículo 9, Él es quien preservó la vida ¿a qué? Ojo, mucha atención, a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Lo volvemos a leer. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Acompáñame rápidamente al Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Vamos rápidamente a Mateo, capítulo 10, versículo 28, y ve lo que dice. Son palabras del mismo Señor Jesucristo. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma, dice, no pueden matar. Temed más bien a aquel que, ¿qué? Que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Queridos hermanos, el único que tiene el poder y la capacidad de tocar nuestras almas es solamente nuestro Dios. Él es el único que tiene el poder de hacerlo. Ni siquiera Satanás, ni siquiera nosotros mismos. Y en el Salmo 66:9 dice, Él es quien preservó la vida a sus almas. Queridos hermanos, así como Dios fue el que preservó el alma de todos ellos, también va a ser el que está preservando y cuidando nuestra alma hoy en día. El salmista, en pocas palabras, hermanos, nos está presentando innumerables razones y motivos para que tú y yo podamos exaltar, alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Él preserva nuestras almas con vida. Este es un hecho, una verdad absoluta que el mismo apóstol Pablo conocía en su vida también. Él conoció el Evangelio y llegó un punto en el que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir que sería ganancia. Lo peor que le puede pasar a un creyente o a un ser humano es la muerte, pero la muerte para el creyente y el Hijo de Dios significa encontrar la vida eterna. Entonces yo quiero llevarte a que te pongas a pensar, ¿por qué tu alabanza, por qué tu exaltación a Dios ha mermado o por qué te has desanimado? Si, querido hermano, hermana, aún sigues con vida, si tú me estás viendo a través de la pantalla y si estás respirando igual que yo, si tienes la oportunidad de respirar, ¿verdad? Es porque Dios hasta este momento lo ha permitido y no ha acabado con tu vida. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Hasta este momento hay motivos suficientes para que no decaiga nuestro ánimo. En primer lugar, por la mirada al futuro que nos presenta el salmista, el poder decir que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y en segundo lugar, una mirada hacia el pasado. Este Dios que creó los cielos y la tierra, libró a su pueblo con dos hechos sobrenaturales. Y ese mismo Dios es con el que tú y yo contamos hoy en nuestros días. Y en tercer lugar, vamos a ver entonces una mirada a nuestro presente. Una mirada al futuro, una mirada al pasado, pero también es muy importante ver el presente. Y el salmista lo utiliza en el versículo 16 de nuestro salmo. Ve lo que dice el versículo 16. Dice el salmista, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré, dice, lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua.
Si en mi corazón, dice, hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Volvemos al versículo 16, que es donde quiero hacer énfasis. Dice la palabra, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Queridos hermanos, la mirada al presente es que tú seas la evidencia de tu propia vida, que te pongas a pensar en ti mismo y te des cuenta que Dios ha estado presente en cada momento de tus días. Yo estoy 100% seguro que si tú te pones a pensar, por ejemplo, en este momento, en todo lo que viviste en el pasado sin Cristo, a lo mejor tú estuviste viviendo una vida moral totalmente desenfrenada, no tenías ningún tipo de temor de Dios, a lo mejor eras una persona alcohólica, ¿verdad? Yo quiero que te pongas a pensar cuántas veces no ya Dios ha resguardado tu vida. De seguro también tuviste algunos accidentes automovilísticos y quiero que te pongas a pensar, si no hubiera sido por una intervención divina, yo ya estaría muerto. Si tú haces una retrospectiva de toda tu vida, te vas a dar cuenta cómo Dios ha ido cuidando tu alma día tras día. Sabes, ahora que, bueno, con el tema del COVID, pues nuestros viajes en auto se han reducido en una forma muy considerable. Antes, en una vida normal, cuando no existía el virus, nosotros viajábamos todos los sábados a la Ciudad de México y también a la ciudad de Toluca. Y cada vez que uno sale a la carretera, y más por ejemplo en la que es de Querétaro a la Ciudad de México, te das cuenta que toda esta carretera está llena de camiones. Está sumamente transitada por camiones. Tú vas por la de alta y hay camiones en la de alta, en la de medio y en la de baja. Volteas a la izquierda, a la derecha y por todos lados hay camiones. Y cada vez que nosotros salíamos todos los sábados, nos dábamos cuenta de la protección de Dios de una manera más palpable, porque en algunas veces también llovía, ¿verdad? Muchas veces pasaban accidentes y nos quedábamos varados en el tráfico, pero Dios nos resguardó cada uno de esos sábados en nuestros viajes. De igual forma hacia Toluca, tal vez en Toluca, pues la carretera no está tan bien señalada, no está tan bien alumbrada, pero hoy que no viajo tanto, me puedo dar cuenta de cómo Dios ha resguardado mi vida cada una de las veces. Y como dice el salmista, venid y escuchan todos los que teman a Dios, y contaré lo que ha hecho en mi alma. Hermano, si no te has dado cuenta de la protección de Dios en tu vida, te va a costar mucho trabajo también alabar y glorificar su nombre. Alguien dice, hay una frase muy conocida que la repiten mucho, dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No te esperes a perder cosas para darte cuenta de los privilegios que tienes hoy en tu día. Que todos los pequeños milagros, desde tener una comida, un plato de alimentos delante de ti, es un milagro suficiente también para adorar el nombre de nuestro Dios. Ya vamos casi terminando lo que es este salmo, pero quiero hacer ahora un énfasis muy profundo y especial en los últimos versículos. Ve lo que dice el Salmo 66, versículo 19 y 20. Dice, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Y el versículo 20 es impresionante. Bendito sea Dios, que dice que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Qué gran forma de terminar este salmo, amados y amadas. Dice el salmista, bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración. Tú sabes en el Antiguo Testamento que muchas veces el sumo sacerdote era el único que se podía presentar delante de Dios para poder dar a conocer las oraciones del pueblo. Esto se hacía cada año
y se metía, ¿verdad?, el sumo sacerdote al tabernáculo y se metía también al lugar santísimo, pero si al sacerdote o sumo sacerdote no se le ocurría haber vivido en santidad durante su vida, cuando él llegaba al lugar santísimo, él caía muerto. De modo que el pueblo le tenía que poner unas campanitas alrededor de sus vestiduras para saber cuando entrara en el lugar santísimo si el sumo sacerdote seguía vivo. Pero si no seguía vivo, el sumo sacerdote caía muerto, ¿verdad? Y entonces lo tenían que jalar con una soga, y esto significaba esperarse un año entero, 365 días, para que el otro sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo y esperar que las oraciones del pueblo sean escuchadas. Amados, el simple hecho de que hoy podamos cerrar nuestros ojos en el lugar donde estemos, así estemos en el camión, así estés en tu casa, así te estés bañando, así vayas manejando, así como lo hicimos hace un momento también a las 7:30, así nosotros cerremos nuestros ojos, podemos tener un libre acceso ante el trono de la gracia. Y por eso el salmista también decía: bendito sea Dios, porque no echa de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Por eso Pablo también exhortaba y animaba a Timoteo y le decía: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: ya sé que estamos viviendo en otra época, que a lo mejor ya estamos en la era de la gracia, y que las mismas repercusiones que tenían los sumos sacerdotes en ese tiempo no son las mismas que tenemos ahora, pero le dice a Timoteo: pero tú procura, haz todo lo que sea posible por presentarte delante de Dios, pero de una forma aprobada. El simple hecho de que nosotros no caigamos muertos no quiere decir que tenemos la libertad de presentarnos delante de Dios, ¿verdad?, desaprobados. Procuremos como creyentes, como hijos de Dios, presentarnos delante de Él aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que utilizan también, la palabra de verdad. Vamos a ver dos textos rápido antes de terminar para poder respaldar también esta verdad bíblica. Acompáñame al libro de los Hebreos. Vámonos ahora a Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente, ¿en dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acompáñame ahora a Filipenses, de vuelta, Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 8. Filipenses capítulo 4, del 6 al 8 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Amados, Salmo 66, 3 miradas que el salmista nos presenta para alabar a nuestro Dios. La primera, una mirada hacia el futuro: toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará delante de Él. Y allá habrá dicho el creyente: valió la pena la persecución, la humillación, la ofensa, porque este era el día que todos nosotros estábamos esperando. Segunda perspectiva, una mirada hacia el pasado. Todos los hechos sobrenaturales que Dios hizo con su pueblo nos demuestran que ese Dios todopoderoso es el que resguarda nuestras almas. Y en tercer lugar, vengan y escuchen todos lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo soy la misma evidencia de que Dios es bueno. Y por último concluíamos: bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia.
que estos sean unos motivos profundos, que estos sean los motivos excelentes, idóneos y específicos para que te acompañen todos los días de tu vida para poder darle una alabanza a Dios, para que tú puedas glorificar a Dios en específico por lo que Él es, Él ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas. Amén, y que Dios bendiga su palabra. Muy bonita noche.